Hola, estamos en otro nuevo podcast de Caras y Caretas, Dato Mata Relato, el podcast de economía. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de los más importantes de esta semana. Vamos a hablar de la situación de frontera. En los últimos días se han dado a conocer los indicadores del mercado de trabajo desagregados por departamento y fue alarmante el aumento del desempleo en los departamentos de frontera, en especial en la frontera litoral, pero si lo vemos más en detalle se dio a nivel de toda la frontera en general. Hoy nos va a estar acompañando nuestra compañera y amiga de Caras y Caretas, Julieta Zidane, periodista, productora de Legítima Defensa y Legítima Defensa Segunda Dosis, comunicadora, para conversar de este tema un poco para analizar bien en profundidad, a ver cuáles son las características de este aumento del desempleo en la frontera y qué señales nos están dando de la crisis enorme que se está viendo a nivel económico y social a nivel de la frontera. Julieta, ¿cómo estás? Muchas gracias, María Noel, por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de acompañarte a ti y a toda nuestra audiencia que, como siempre, nos acompaña en cada nuevo emprendimiento. Bueno, a ver, nosotros esta es nuestra tercera edición de este podcast de economía, donde lo que buscamos es aprovechar un poco la oportunidad que nos dan los medios de poder conversar sobre los temas de economía, poder explicar algunos conceptos, poder dar opinión y generar opinión. Y bueno, nos parecía una excelente oportunidad compartirlos contigo y por eso generar una propuesta distinta, no solamente desde el perfil más económico y solamente invitando a economistas o economistas mujeres también para esto y poder conversar un poco más en forma de poder analizar un poco en profundidad a ver qué significa y bueno, nos parecía que este diálogo entre las dos iba a ser mucho más enriquecedor, así que bueno, tal cual, vamos a contar contigo de acá en adelante. Me encanta, porque aparte atrás de cámaras estuvimos hablando de fácil 10 temas más para analizar, porque realmente hay muchas cosas que están sucediendo a nivel de la economía que directamente se traducen en nuestra vida cotidiana y quizás los vemos desde otros ojos o con otros nombres, por así decirlo. Así que está interesante poder puntualizarlo y señalar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vos mencionabas los datos de desempleo y la crisis en la frontera, que ya podemos ir como introduciéndonos en eso, ¿no? Cómo nos afecta en la vida nuestra, cómo afecta en el país esta situación de desempleo que se traduce por otras cuestiones que están pasando, ¿no? ¿No es así, María Noel? Bueno, a ver, la semana pasada se dieron a conocer los datos del mercado de trabajo. Y bueno, el Instituto Nacional de Estadística, que es el instituto por excelencia que publica la información del mercado de trabajo, genera un conjunto de indicadores que nos cuentan todos los meses a partir de datos de la encuesta continua de hogares qué pasa a nivel de la actividad, a nivel del empleo, a nivel de desempleo. Muchas veces esos datos, el dato más conocido es el dato promedio nacional y ahí vamos viendo todos los meses cómo va evolucionando, si bien lo que interesa muchas veces es conocer qué pasa a lo largo de 2 o 3 meses cuando los números se hacen más rigurosos, porque la encuesta continua es una encuesta que se hace el Instituto Nacional de Estadística y con eso se va conformando la información. Interesan los datos del mercado de trabajo a nivel general porque son indicadores que se construyen a partir de modelos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y que eso permite la comparabilidad. Y disponer de los indicadores a nivel de cada uno de los departamentos nos permite conocer qué pasa con la realidad del mercado de trabajo a nivel de cada departamento. Como también interesa conocer qué suceden a nivel de los distintos grupos etarios o a nivel de diferentes sectores, porque el mercado de trabajo es uno de los mercados más complejos que existen por la diversidad de mercados que hay dentro de lo que es el gran concepto de mercado de trabajo, claro. Porque depende por zonas, a veces dependen por las diferentes edades, dependen por los tipos de empleo que se dan, entonces y eso es fundamental, conocer en detalle para saber cada una de las características para poder después diseñar políticas que sean las más adecuadas y a nivel del mercado de trabajo, que es ese lugar donde se encuentra el trabajo, el mercado, ¿no? Ese concepto teórico, es decir, donde se encuentra la oferta y la demanda de trabajo y se pacta un determinado salario para saber cuáles son las medidas más adecuadas para poder generar más y mejor empleo, y empleo de calidad, que es una de las cosas más importantes que también afectan el bienestar y los niveles de distribución y que afecta el consumo también. Entonces, por eso, cuando analizamos el mercado de trabajo, y en este caso que nos vamos a ir a la realidad específica de frontera, es tan importante. Y además el mercado del trabajo, que vos mencionabas, la complejidad,
también lo veo como un universo muy cambiante, ¿no? Que está muy agarrado por los cambios de la sociedad. Ahora ni que hablar, ¿no? Claro, ahora ni que hablar. Bueno, el otro día justo hicimos un podcast que para los que no lo escucharon los invitamos sobre el tema de la reforma de la seguridad social y nos importaba ver el tema de los jóvenes y justamente hablábamos de los cambios que hay a nivel del mercado de trabajo y la importancia en términos de los diseños de la seguridad social que puedan atender esos realidades de cambios en los mercados de trabajo. Entonces, mirá si será súper complejo. Y bueno, ahora metiéndonos más que nada con la característica de la frontera, ¿no? Atrás de cámara también mencionábamos de que, bueno, la frontera, digamos más que nada en el norte, hay todo un polo productivo bastante interesante que justamente a nivel nacional tiene mucha trascendencia, pero a su vez agregarle la complejidad de la dificultad económica de nuestros países vecinos, más que nada Argentina. ¿Cómo se da esa dicotomía entre un polo industrial con posibilidad de trabajo, con parte del Estado siendo partícipe de propiciar ese trabajo, por un lado como deseable, y por otro lado la complejidad del cambio económico y la situación que estamos viendo? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? ¿Por qué estamos ante esta situación, ¿no? en esa área? Bueno, a ver, nosotros ahí, el otro día justo en Caras y Caretas escribimos una columna y la sacamos sobre el tema de la crisis, hablábamos de la crisis de frontera y ahí planteábamos una situación bien distinta de lo que es la situación coyuntural que se está dando en la frontera, pero que no es de este mes ni del mes pasado, ya se tiene muchos meses y se ha planteado por el agravamiento de la diferencia de precios por la situación cambiaria que se da de Uruguay respecto al caso de Argentina en especial, pero también a la situación de Brasil, ¿no? Y por otro lado, la realidad de frontera como un espacio de vida particular que tiene determinadas realidades y que tiene muchas complejidades en lo que hace a lo económico, en lo que hace a lo social, en lo que hace a lo ambiental, en lo que hace a la convivencia. Y eso se da en que uno puede pararse en cada uno de los puntos de frontera, en cada una de las ciudades de frontera y tiene realidades sumamente distintas que hasta tienen que ver si es una frontera húmeda, si es una frontera seca, si nos divide una plaza o es una misma plaza, o si tenemos un puente por medio o tenemos que tomarnos un barco para cruzar a la otra. Entonces eso hace que se conviva bien distinto y es bien interesante la vida para la gente que vive en la frontera. Bueno, vos estuviste ahora hace poco recorriendo, ¿no? Con nuestros televidentes. Legítima Defensa hizo su excursión con Conosur Viaje, estuvimos en Rivera, Artigas y Bella Unión. Conocimos a fondo la realidad fronteriza. Vi los videos ahí cruzando, por ejemplo, la Plaza Internacional de Rivera, y ahí estaban cruzando la frontera y en realidad no había nada que los parara. Entonces, la gente vive de ambos lados sin muchas dificultades. Pero, y bueno, de la misma manera que se da esa realidad, existen realidades productivas, realidades comerciales, realidades de trabajo, gente que vive a un lado y otro, que tiene hijos de un lado, matrimonios que se forman de un lado y otro, y que eso hace que sea una realidad bien específica y que requiera de medidas diferentes en lo que hace a las propuestas económicas, a la propuesta de ciudadanía, a la propuesta social y también a toda una realidad que se da, que hemos visto indicadores en términos de la violencia o de los delitos que son sumamente graves. De desarrollo humano, bien. De desarrollo humano, bien, con dificultades. Bueno, pero en realidad la frontera es un lugar con un potencial enorme, donde hay toda una actividad agroindustrial, comercial y agropecuaria bien fuerte y que es bien distinta en cada uno de los lugares. Entonces, tener un país donde la frontera es tan importante y donde está tan presente sí requiere de un plan que atienda toda esa realidad de frontera con medidas específicas que hagan esa diferencia y que puedan generar opciones para las diferentes situaciones, y eso tiene que ver fundamentalmente con la promoción, las promociones de inversiones y la promoción y la generación de empleo que atienda a esas realidades. Es una cuestión estructural y que tiene que estar sumamente presente. Y después tenemos una situación más coyuntural que se ha dado fuertemente con la diferencia de precios y que tiene que ver con una realidad cambiaria que se viene agravando, que se da por la situación de Argentina, pero también se da fundamentalmente porque nosotros estamos con un tipo de cambio que hace que el dólar o el peso esté sumamente alto y que nos haya encarecido enormemente respecto
a nuestros competidores en el mundo entero, porque tenemos una realidad de competitividad sumamente afectada por el tema cambiario, pero ni que hablar en términos de la frontera. Entonces, es cierto que hay una diferencia de precios a un lado y otro que está haciendo que la gente no solamente vaya a comprar al otro lado de la frontera, sino que a su vez hasta se han dado datos de la migración de gente que se ha ido a vivir hacia Argentina, porque hay una diferencia de vida bien importante. Y eso se da en otros lugares también, no es únicamente. Lo que pasa es que, bueno, estamos manejando un poco los datos que son específicos. Sí, ahora ya que mencionabas eso, quería decir dos cosas, ¿no? Una cosa como bajándolo a criollo, ¿no? Es como esta cuestión de que tenés la posibilidad de comprar 1 kilo de arroz, no digo que se haga esto, voy a hacer un bolazo, ¿no? A 10 pesos, y el otro lo tenés a 5 pesos, y lo tenés al lado, digamos, tenés un puente de distancia, vas a ir a consumir el de 5 pesos, ¿no? A pesar de que el arroz de Uruguay es mucho mejor calidad que el arroz de Justo toqué el arroz, perdón. No, cambiamos de tema. Un alfajor, está bien esa comparación. Pero digo, eso es una realidad, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Paysandú hace poco, me parecía muy curioso que la gente de Paysandú tenían grupos de WhatsApp en los cuales se mandaban fotos del estado del puente para poder cruzar, ¿no? Mira. Y eso también habla de la necesidad de consumir a otro precio. Y de las estrategias de la gente para poder para poder acceder a menores precios y poder salvaguardar las situaciones de un alto costo de vida también. Y a otra cosa que quería mencionar era justamente corresponder esa demanda de consumo. Supongo yo, repito, la experta acá es María Noel, así que mi opinión va a ser como la de ustedes que nos están viendo. Te quiero preguntar, ¿no? Esa dificultad de consumo. Uno como Estado uruguayo, al conocer esa realidad, ¿qué se debería hacer para justamente proteger el comercio uruguayo en esas zonas de frontera, teniendo esa competencia tan desigual, ¿no? Bueno, de precios. Acá tenemos que ver. Hace poquitos días se salió con un conjunto de medidas de parte del gobierno, pero ya venían planteándose desde diferentes tipos de actores la necesidad de generar intervenciones. O sea, el tema de este tema que tomamos más coyuntural de frontera y que dijimos, bueno, tenemos que tratarlo en el podcast nuestro porque saltaron los datos de desempleo y es el tema que estamos todos hablando. Pero hay un planteo desde los diferentes actores políticos y de la oposición, pero también desde los propios actores departamentales de las situaciones complejas que se dan en frontera, en particular en algunos departamentos. Recordemos también que aparte hay muchos departamentos donde la actividad agrícola es muy fuerte y venimos de una situación de sequía enorme que ha afectado enormemente también las economías de esos departamentos y de esas localidades. Pero después también hay planteos desde los trabajadores, desde los diferentes grupos sociales y desde las cámaras empresariales, en realidad la necesidad de atender esta situación. Entonces, ahí hay un tema bien importante que hemos discutido varias veces, que tiene que ver con el tema cambiario. Uruguay tiene un tipo de cambio desajustado a lo que es la realidad del mundo, entonces eso ha generado una mayor diferencia y una pérdida de competitividad que afecta enormemente al comercio, afecta al turismo y afecta a la exportación de bienes y servicios en general, y en particular a las exportaciones de bienes agrícolas, que fue un tema que también hemos conversado. En el espacio de frontera, donde es mucho más cercano poder acceder al bien del otro lado, es mucho más fácil. Y a su vez posibilita otra cosa, posibilita que se generen comportamientos de parte de empresas que muchas veces están de ambos lados de la frontera, de hasta discriminación de precios, y que esos generan beneficios extraordinarios. Entonces hay muchos estudios teóricos y conceptuales que han demostrado y han no solo en que se aplican a lo que es la frontera uruguaya, sino que se dan en otras realidades bien distintas en lo que es la posibilidad de discriminación de precios. Porque hay gente que puede pasar la frontera, pero hay otra que no puede y que tampoco accede a la información para saber. Tú ponías el ejemplo de los alimentos. Los alimentos, los productos de tocador, los productos para el hogar son bien diferentes de un lado y otro. Entonces, ahí se genera. Y después, lo que se alerta, por ejemplo, la Cámara de Industria sacó un comunicado hace pocos días donde alerta enormemente no solamente la diferencia de precios, sino el aumento enorme del contrabando. O sea,
la compra de ventas no declarado por esta situación de diferenciación de precios que ha generado una baja enorme en las ventas, que hablan de hasta un 35, un 40% del lado uruguayo, afectando enormemente al comercio y en particular al comercio chico, que no puede soportar esa baja enorme en las ventas y que ha llevado al cierre de comercios y bueno, y eso desemboca en el aumento enorme del agravamiento de los indicadores de desempleo. Andrés Lima creo que especificó unas cifras de tantos comercios que han cerrado, al menos en la zona de Salto, me parece que eran 170 comercios. Además de los datos que vos mencionabas anteriormente, de la migración, por ejemplo, a países vecinos. La Cámara de Inmobiliarias de... Sí, hablan de más de 2.000 contratos firmados del otro lado, de parte de uruguayos. Y esos son los que están registrados, ¿no? Hay muchas cosas que a veces uno no puede acceder a la información, pero esos datos son bien interesantes. Son bien alarmantes, ¿no? Esos datos, ¿no? Porque estamos hablando de 2.000 personas en esas zonas, que o no es un movimiento migratorio importante, ¿no? Bueno, y después, respecto a las medidas, hay un tema que también se ha pedido que tiene que ver con el aumento de los controles a nivel de los pasos de frontera, que hay como una reticencia a hacerlo, pero que es una necesidad que va desde el kilo cero hasta el control, y eso en una retirada en lo que es todo lo que tiene que ver con controles hay como un planteo importante. Y el otro tiene que ver con las medidas que se anunciaron de extender la ley de frontera y de las bajas impositivas, en particular de los combustibles, que en realidad son medidas que existen ya, que ya hay un tratamiento diferencial para eso, pero que lo que no están viendo es que no es una situación estática esto y que las perspectivas son a agravarse, no a estabilizarse. No está. Claro. Entonces, tenemos que pensar un poco en cómo va a pasar hacia adelante y que en realidad hay algún tipo de medidas que el efecto que generan es más allá de que pueden alivianar en forma muy limitada, hacen como extender la frontera. Entonces hacen que de alguna forma estamos internalizando a nivel país los problemas y no extendiéndolos. Entonces, bueno, es difícil tomar medidas, no hay soluciones que dejen la situación como sin ningún problema, pero sí se podrían haber evitado, se podrían haber tomado más a tiempo, y no toman, por un lado, no abarcan lo que hace a la problemática estructural y tan multifacética que hace la frontera, ni tampoco con una solución hacia los impactos sociales que puedan tener estas medidas y generando políticas específicas a nivel económico y de lo que decía, bueno, tiene que ver con una mirada estratégica de lo que es la generación de inversión y la generación de empleo en territorios tan complejos, pero tan importantes para nuestro país. Tal cual. Vos sabés que me acordaba de que hace aproximadamente 2 semanas yo tuve la posibilidad de conversar con Milton Castellanos, el director del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, y le consulté justamente porque fue justamente cuando salieron las medidas novedosas de frontera. ¿Qué opinión tenía de Cuesta Duarte con respecto a las medidas para los trabajadores y las trabajadoras? Y él me respondía algo muy similar a lo que vos planteás, porque él planteaba que no hay soluciones mágicas, pero que se llega tardíamente y que no se toca sustancialmente el problema en cuestión. Por ejemplo, y lo quiero relacionar a una de las medidas que a mí me asombró porque, no puedo creer que se esté tan alejado de la realidad, ¿no? Una de las medidas propuestas por el gobierno es incluir en los beneficios BROW recompensa, que es la tarjeta de crédito del BROW, los descuentos en las farmacias, que en realidad es los martes y los jueves si accedes a la tarjeta BROW y un descuento que será de como mucho 20%, ¿no? Entonces, esto de plantear grandes titulares, pero sin embargo no afectan a la vida cotidiana desde el que va de a pie, el que está realmente afectado por este problema, ¿no? No lo mencioné, me olvidé, pero es bien pertinente y me llamó poderosamente la atención la medida. O sea, todo lo que sea extender beneficios y fomentar la inclusión financiera es bienvenido, ¿no? De hecho, las medidas de descuentos a
a las tarjetas de débito y de crédito tenían un poco que ver con eso de extender la inclusión financiera, que es un tema aparte. Sí. Pero en este caso, el objetivo de la política, bueno, y claramente aparte se hizo después se fue para atrás en este gobierno con el tema de los descuentos del IVA en las... Paradójico, que aparte lo discutimos en su momento cuando se habló del tema de la rebaja, del tema del IAS y del IRPF. Pero yo no sé la cantidad de tarjetas Brau Recompensa que hay. Entiendo que es bastante baja y puede ser que alguna gente que vive en la frontera con esta medida vaya a solicitar su Brau Recompensa, pero no cualquier persona puede solicitar su Brau Recompensa y hay que cumplir con determinadas características para poder... O sea que el alcance es muy, muy acotado y muy limitado, ¿no? Acá estamos hablando de una situación social muy grave, muy crítica y donde... afecta mucho más a aquellas personas que están con mayores dificultades en términos de acceder al mercado de trabajo, a problemas socioeconómicos y de ingresos, ¿no? Así es. Con respecto también a las respuestas que ha dado el gobierno, Pablo Mieres también fue consultado cuando estuvo en la Comisión de Legislación del Trabajo en el Parlamento. Y las respuestas, yo consulté al menos a diputados que pertenecen a esa comisión y me dijeron, no sabía qué decirte porque le preguntábamos por la situación de los trabajadores citrícolas, le preguntamos por el desempleo en la frontera y la respuesta fue humo. Esa fue la respuesta, como que no hubo una respuesta pertinente, no hay como... Y escuchándote, María Noel, yo siento como que no hay una visión estratégica de dar soluciones reales a esta situación en ese contexto, ¿no? Como que no, siento que son como esto que venimos hablando, Brau Recompensa martes y jueves en las farmacias. Es como extraño ese tipo de respuestas, ¿no? A un sistema, porque yo capaz que le estoy errando, pero yo veo que hay como un sistema, ¿no? Que se está dando en este momento, en ese contexto. La situación del mercado de trabajo tiene que ser una alerta enorme, como una de las principales políticas de redistribución y de generar bienestar y de atender también lo que son las necesidades de consumo para atender esta situación, pero que está afectando a todos niveles, a los trabajadores, a los hogares y a las familias que viven en la frontera, que está afectando a los comercios, que está afectando a los pequeños y medianos empresarios y que está afectando a empresas más grandes también. Entonces, en realidad es bueno decir, bueno, el tema frontera es un tema estratégico, es un tema país. Hoy en día la situación cambiaria es sumamente crítica, se está dando un desequilibrio de precios a un lado y del otro sumamente importante y que hoy requiere de una batería de medidas que tienen que ser vistas en forma muy integral y donde, ponemos un poco la alerta y esto de los indicadores del mercado de trabajo, ¿cómo te diría, Julieta? Y como que eran esperables. Claro. Pero estamos hablando de que el desempleo en el país estaba en 8,6 en el mes de marzo y estamos hablando que está superando los 14. Es un montón. Sí, si ustedes miran caras y caretas, podríamos ver que presentamos un poco los indicadores que estaban en el INE, pero en Artigas estuvo en 14,1, en Paysandú en 10,8, en Río Negro en 14,1, en Salto 14,7, en Soriano 11,4 y el promedio nacional estábamos en 8,6, o sea, estamos en un nivel importantísimo. Después otro indicador, el porcentaje de ocupados no registrados en la Seguridad Social según departamento, también en Artigas estamos hablando del 45,1 según los datos, en Soriano el 28,8, Paysandú 21,7, en Río Negro 17,1 y en Salto casi el 20, 19,1. Son números realmente alarmantes. Son números realmente alarmantes y que requieren de medidas que atiendan esta coyuntura, pero que tengan que ver con un enfoque bien integral del mercado de trabajo. Y te quiero preguntar, María Noel, como para también ser un poco positivos en este contexto tan oscuro. Por eso tenés que estar vos acá, porque yo siempre doy como datos negativos y vos sos siempre positiva. Prendiendo una velita de miel y un palo santo, te pregunto, ¿cómo seguir? ¿Cómo podemos pensar darle una solución o una respuesta, o sea, un camino a seguir para revertir este problema? Bueno, a ver, estamos en un momento bien interesante porque empezar en pensar en la rendición de cuentas, estamos vistas a una nueva negociación
colectiva, nuevas rondas de mercado de consejo de salarios y bueno, y hay temas que el otro día justo tuvimos un podcast que hablamos sobre el tema del desarrollo y hablamos sobre la necesidad de mirar el hoy para programar el futuro, ¿no? Nosotros hicimos una crítica muy fuerte a un planteo que hizo la ministra de Economía respecto de prender las luces largas, porque decíamos, sí, prendemos las luces largas, pero tenemos que estar iluminados ahora, porque desde hoy se construyen. Entonces, bueno, primero que nada, si vamos a hablar del mercado de trabajo, tenemos que entender bien todos los procesos que se dan dentro de la economía y dentro del mercado para poder generar inversiones, generar mercado de trabajo, generar puestos de calidad, y ahí hay un rol bien importante del Estado en generar esos incentivos, en generar esas regulaciones y seguir trabajando hacia eso. Y después en generar las condiciones para que los sectores puedan desarrollarse, y ahí es importante apostar a esos sectores que son intensivos en la generación de mano de obra y a todo lo que son las nuevas realidades laborales que nos están afectando con las nuevas formas de trabajo, los nuevos contratos, las nuevas realidades en términos de la composición, en términos de las familias, y hasta el rol de la mujer, hasta los cuidados, que son elementos que hacen, que son todos temas que tienen que ver con pensar el trabajo futuro. Volviendo al tema de frontera, bueno, es pensar en que existen muchas fronteras en el Uruguay, hoy en particular afectadas por el tema cambiario, entonces el primer foco tiene que estar en ver cómo hacemos una solución para mejorar esa diferencia de precios. Hay una parte que se podría mejorar desde lo que son el margen de maniobra de lo que tiene la política económica, otro que sí nos viene de afuera, y Uruguay es un país que en muchas cosas toma las realidades, pero sí tiene que estar preparado para poder anticiparlas y para poder minimizar esos impactos y poder seguir adelante, ¿no? Mira, te escuchaba y pensaba, ¿no? Esto de que siempre se habla de la guerra de Rusia y Ucrania, el COVID, la pandemia, ahora el cambio en Argentina, todo como justificación. La sequía. El cambio, claro, todo justificaciones externas que por un lado una siempre tiene que tenerlo en cuenta y es pertinente el planteo de lo externo. Ahora, yo entiendo que quien está llevando adelante las políticas de Estado tiene que tener un planteo para todo tipo de crisis, ¿no? O sea, ante una crisis, ¿cuál es la decisión? Entonces, yo me pregunto, con esta política de ahorro fiscal que se viene planteando desde el inicio del gobierno, también tiene que ver con esto. Por eso también no se toman medidas que vayan en el sentido de ayudar a dar una solución real con respecto al cambio de precios con Argentina. ¿Hay una cuestión ahí de ahorro fiscal? Bueno, hay una política monetaria bien específica que ha tenido que ver con las subas en las tasas de interés. En la última reunión del Comité de Política Monetaria del COPOM se cambió un poco esa tendencia. El objetivo de esa política monetaria estaba declarada que era el combate a la inflación, si bien la inflación había cedido un poquito, pero igual se ha retomado, y hay una realidad sí que tiene que ver un poco con la afectación de la sequía, y también con que no toda la inflación puede controlarse a través del manejo de la tasa de interés. Entonces, en realidad, hay un conjunto de críticas que muchos analistas se han estado haciendo y se ha estado planteando, pero, hay un conjunto de decisiones a nivel de la política monetaria y de la política económica en general que tienen determinados objetivos y que están teniendo determinados impactos, a lo que se suman situaciones que se dan, como la sequía, como la situación de la crisis internacional, como lo que fue el COVID, y se van a seguir dando, ¿no? Entonces, en realidad, sí tenemos que estar muy bien preparados para poder alertar esas situaciones que nos vienen de afuera o que son repentinas, y otras que tienen que ver con tener algunas fortalezas, y que, el déficit fiscal es un elemento muy importante, ¿no? Da para un tema en sí mismo. Próximo podcast. Pero ahí hay que equilibrar, cuáles son los gastos necesarios
o las inversiones necesarias para generar condiciones para que la economía y la sociedad sea mucho más fuerte para poder afrontar. Entonces ahí el tema de cuáles son las inversiones y los recortes necesarios es no solamente cumplir una regla fiscal y poder generar un ahorro, es como pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, bueno, eso es un parte de los desafíos fuertes de lo que es el manejo de un presupuesto público y después una visión de país y un proyecto de país que se quiera construir. Y bueno, eso es un rol fundamental de la política económica y fue un poco el otro día lo que intentamos hablar. Sí, bueno, nosotros queremos pensar en Uruguay, en un modelo o en una propuesta de desarrollo y bueno, tenemos que pensar la política económica hacia lo que quiere ver ese desarrollo y los desafíos que tiene, que no son pocos. Así es. Bueno, y esto se llama dato mata relato. Entonces siempre tenemos que generar alguna conclusión. Vos sabías eso, Julieta, ¿no? No, me estoy enterando con ustedes. Entonces, en realidad, ahí sí, bueno, ¿cuál es el dato? ¿Y cuál es el relato del tema? O sea, el dato es que el desempleo subió enormemente, pero que no es un tema solo del tema del desempleo, sino que tiene que ver mucho con esta situación de la realidad de frontera, con una cuestión mucho más específica, que tiene que ver con el mercado de trabajo y con todo esto, pero que también tiene que ver con políticas económicas que también tendríamos que pensar en forma mucho más integral y que sí afectan la frontera y que van a afectar a muchos otros sectores. Así que bueno, muchas gracias Julieta por venir, por ponerle un poco de por favor a este podcast y nos vamos a ver la semana que viene. Nos vemos el lunes que viene a las 8 de la noche. Con un temazo. A ver, contame, María Con Noel. un temazo, con otro tema. Vamos a irnos más a la economía internacional y vamos a hablar de este fenómeno de la desdolarización y nos va a acompañar un compañero también de acá de Caras y Caretas, experto en China. No me digas que es Daniel. Sí, andas bien. Daniel Barrios. Qué placer escuchar a Daniel Barrios hablar de China. Yo haría una aplicación. Vamos a hablar de con China. Su cara y le pondría play y lo escucharía hablar de China durante todo el día. Así que bueno, vamos a tener a Daniel hablando de ese tema con nosotros y vamos a tener que hacerle muchas preguntas porque ahí él nos puede explicar de todo. Qué lindo, qué interesante. Así que bueno, muchas gracias. Nos ti. Estamos viendo dentro de una semana. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en Caras y Caretas TV.